Mi nombre es María Elena, tengo 59 años, y durante 45 de ellos, mis manos no pararon de coser. No sé leer ni escribir. Nunca pude ir a la escuela porque mi familia necesitaba que trabajara desde niña. Pero créanme cuando les digo esto. Mis manos aprendieron a hablar donde mi boca no podía. Aprendieron a crear belleza, a dar forma a los sueños de otras mujeres, a construir algo de la nada. Todo comenzó cuando tenía 14 años. Mi mamá me llevó a un taller pequeño, oscuro, que olía a tela nueva y aceite de máquina. Aprende un oficio, me dijo. Es lo único que nadie te puede quitar. Y así fue. Aprendí a coser a mano primero, luego en máquina. Mis dedos sangraban al principio, pero yo no paraba. Cada puntada era una promesa. Algún día esto va a valer la pena. El señor Ramiro era el dueño de ese taller, un hombre alto, de bigote fino, que siempre vestía camisa blanca impecable. Al principio parecía buena persona. Me pagaba a tiempo, me daba trabajo constante. Yo era rápida, eficiente, y nunca me quejaba. Con los años, el taller creció. Ramiro compró más máquinas, contrató más costureras. Y yo me convertí en algo más que una empleada. Me volví el alma de ese lugar. Las chicas nuevas venían y yo les enseñaba. Les mostraba cómo enhebrar la aguja sin que temblaran las manos, cómo hacer un dobladillo perfecto, cómo no rendirse cuando la tela se arrugaba o la máquina se trababa. Yo no tenía hijos propios, pero esas muchachas eran como mis hijas. Les daba consejos, las escuchaba cuando lloraban por problemas en casa, las abrazaba cuando se sentían perdidas. El taller dejó de ser solo un lugar de trabajo. Se convirtió en un refugio, un espacio donde mujeres como yo, que no tuvieron oportunidades, podían aprender, ganar su propio dinero, sentirse útiles. Yo llegaba antes que todas, y me iba después que todas. Limpiaba las máquinas, organizaba las telas, diseñaba los patrones. Ramiro lo sabía. Sin ti, esto no funcionaría, María Elena, me decía a veces. Y yo le creía. Los años pasaron volando. De repente tenía 50 y tantos, y el taller ya no era ese lugar oscuro de mi juventud. Ahora teníamos ventanas grandes, buena luz, aire acondicionado. Los vestidos que hacíamos empezaron a llamar la atención. Novias de toda la ciudad venían a buscarnos. Una revista local hizo un reportaje sobre el atelier que transforma vidas. Salí en la foto, sonriendo junto a mis compañeras, rodeada de telas blancas y brillantes. Fue después de ese reportaje que todo cambió. Ramiro empezó a hablar de expansión, de abrir otras sedes, de registrar la marca. Tenemos que formalizar esto, decía en las reuniones. Yo no entendía mucho de papeles ni de leyes, pero confiaba en él. Después de tantos años trabajando juntos, ¿cómo no iba a confiar? Un día me llamó a su oficina. Había un hombre con traje sentado ahí con una carpeta llena de papeles. María Elena, me dijo Ramiro con esa sonrisa que yo conocía tan bien. Quiero que seas socia oficial del negocio. Te lo mereces. Sin ti, nada de esto existiría. Mi corazón latió fuerte. ¿Socia? Yo, que había empezado cosiendo con las manos sangradas, ¿ahora iba a ser dueña de algo? El hombre del traje puso los papeles frente a mí. Había muchas hojas, con letras pequeñas que bailaban frente a mis ojos como hormigas negras. Solo tienes que firmar aquí, aquí y aquí, dijo Ramiro señalando con su dedo. Yo miré las hojas, sentí el peso de la pluma en mi mano. ¿Y esto qué dice?, pregunté con vergüenza. Es para protegerte a ti y al negocio, respondió Ramiro. Ya lo revisé todo. Confías en mí, ¿verdad? Claro que confiaba. Había trabajado con él durante décadas. Él me había dado mi primera oportunidad, así que firmé. 1 vez, 2 veces, 3 veces. Mi nombre en letra grande y temblorosa, porque aunque no sabía escribir bien, mi firma la había practicado 1000 veces para cobrar mis pagos. Listo, dijo Ramiro guardando los papeles. Ahora todo está en orden. Salí de esa oficina sintiendo algo extraño en el pecho. No era felicidad exactamente, pero tampoco preocupación. Era como cuando el cielo está muy claro antes de una tormenta. 3 semanas después, Ramiro convocó una reunión con todas las costureras. Entró con el hombre del traje otra vez, y su sonrisa ya no era la misma. Tengo que informarles que habrá cambios, anunció. Este taller ahora es oficialmente propiedad de Confecciones Ramiro S.A. Todas ustedes seguirán trabajando aquí como empleadas. María Elena también. El mundo se detuvo. ¿Empleada? ¿Yo? Mis compañeras me miraron confundidas. Me puse de pie con las piernas temblando. Pero Ramiro,
Dijiste que yo iba a ser socia, que... Él me interrumpió fríamente. Firmaste los documentos, María Elena. Todo está legal. El abogado puede explicártelo si quieres. El hombre del traje sacó los papeles que yo había firmado. Aquí cediste todos los derechos sobre los diseños, los equipos y el nombre del negocio a la empresa del señor Ramiro. No podía respirar. Las paredes se cerraban a mi alrededor. Pero yo no sabía. Yo no pude leer. Debiste haberlo leído antes de firmar, dijo Ramiro sin mirarme a los ojos. Y en ese momento vi la verdad. La sonrisa falsa, los años de confianza, todo había sido una trampa. Yo había construido ese lugar con mis propias manos, y con mi firma acababa de regalárselo. No recuerdo cómo llegué a mi casa esa noche. Mis pies caminaron solos mientras mi mente daba vueltas sin parar. ¿Cómo pude ser tan tonta? ¿Cómo no vi lo que estaba pasando? Las palabras de Ramiro resonaban en mi cabeza como campanas de muerte. Debiste haberlo leído antes de firmar. Pero, ¿cómo iba a leer algo que nunca me enseñaron a leer? Esa noche no dormí. Me senté en la cocina de mi pequeño apartamento, mirando mis manos arrugadas bajo la luz amarillenta del foco. Estas manos habían cosido miles de vestidos, habían enseñado a decenas de muchachas, habían construido algo hermoso, y ahora no tenían nada. Me sentía vacía, como un vestido sin cuerpo dentro. Al día siguiente volví al taller, no porque Ramiro me lo pidiera, sino porque no sabía qué más hacer. Ese lugar era mi vida entera. Cuando llegué, las muchachas estaban trabajando en silencio, con las cabezas agachadas sobre las máquinas. Nadie me miró a los ojos. Sentí que me atravesaba una flecha. Ellas tenían miedo de perder sus trabajos si me apoyaban, y yo no podía culparlas. Muchas eran madres solteras, mujeres que sostenían familias enteras con su sueldo. ¿Cómo iba a pedirles que arriesgaran todo por mí? Ramiro apareció a media mañana, con su camisa blanca perfecta y esa nueva frialdad en los ojos. María Elena, necesito hablar contigo. Me llevó a la oficina donde semanas atrás me había hecho firmar mi propia sentencia. Mira, dijo sentándose cómodamente en su silla de cuero. Puedes seguir trabajando aquí como cualquier empleada. Te pagaré lo justo. Pero las cosas cambiaron. Ahora yo decido todo. ¿Lo justo? Repetí sintiendo que la rabia empezaba a despertar en mi pecho. Trabajé aquí 45 años, Ramiro. 45 años. Cuando este lugar era solo 4 paredes sucias y 2 máquinas viejas, yo estaba aquí. Cuando nadie quería trabajar los domingos para terminar un pedido urgente, yo estaba aquí. Cuando llegaban las muchachas asustadas sin saber ni enhebrar una aguja, yo les enseñaba. ¿Y ahora me dices que soy una empleada más? Él se encogió de hombros. Los negocios son así, María Elena. Tú firmaste. Nadie te obligó. Sus palabras eran cuchillos, pero lo peor vino después. Además, continuó mirando unos papeles en su escritorio sin importarle mi dolor. He decidido hacer algunos cambios. Voy a traer una supervisora nueva, alguien con estudios. Necesitamos modernizarnos. Ahí entendí todo. No solo me había quitado mi lugar, ahora iba a reemplazarme. Iba a borrarme como si nunca hubiera existido. No necesitas que vuelva mañana, ¿verdad? Le pregunté con la voz quebrada. Por primera vez en toda la conversación, me miró directo a los ojos. Puedes tomarte unos días si quieres, pero cuando regreses, las cosas serán diferentes. Salí de esa oficina por última vez. Pasé entre las filas de máquinas, acariciando cada una como quien se despide de viejas amigas. Las muchachas seguían sin mirarme. Solo una, la más joven, Camila, tenía lágrimas en los ojos. Me detuve junto a su máquina y le toqué el hombro. «Está bien, mija», le susurré. «Cuídate». Ella asintió sin poder hablar. Junté mis pocas cosas personales en una bolsa de tela, unas tijeras viejas que eran como extensiones de mis dedos, un dedal de plata que me regalaron en mi cumpleaños 50, una foto donde salíamos todas las costureras sonriendo, y me fui. Caminé por esa puerta sintiendo que dejaba atrás toda mi vida. Los días siguientes fueron los más oscuros de mi existencia. No salía de casa. No quería ver a nadie, hablar con nadie. Mi hermana venía a dejarme comida que yo apenas probaba. «Tienes que denunciarlo», me decía. «¿Pero cómo?» Yo había firmado esos papeles. Él tenía abogados, dinero, poder. Yo solo tenía mi palabra y mis manos vacías. Una tarde, mientras miraba la televisión sin realmente verla, tocaron a mi puerta. Era Diego, uno de los muchachos que habían aprendido a coser conmigo. Diego era diferente a las demás.
Tenía una discapacidad en la pierna derecha, y cuando llegó al taller hace 3 años, venía destrozado porque nadie le daba trabajo. Yo lo recibí sin dudarlo. Las manos no necesitan piernas para coser, le dije, y resultó ser uno de los mejores. Doña María Elena, dijo con urgencia en los ojos, tengo que mostrarle algo. Sacó su celular y me hizo escuchar un audio. Al principio solo oía voces confusas, pero luego las reconocí. Era Ramiro, y estaba hablando con su abogado. Fue más fácil de lo que pensé, decía la voz de Ramiro entre risas. La vieja ni siquiera sabe leer. Le puse el papel enfrente, le dije que firmara, y lo hizo sonriendo. Firmó todo, los derechos de los diseños, la renuncia a cualquier reclamación futura, todo. Ahora el negocio es 100% mío. ¿Y si hace problema?, preguntaba el abogado. ¿Qué problema va a hacer? No tiene estudios, no tiene dinero para abogados, no tiene nada. Además, su firma está en todo, es legal, puede llorar lo que quiera, pero el taller es mío. Las risas de ambos llenaron mi pequeña sala. Diego detuvo el audio. Yo estaba temblando, pero ya no de tristeza. Era rabia, rabia pura. ¿Cómo conseguiste esto?, le pregunté. Diego se sonrojó. Mi celular estaba en el escritorio de Ramiro ese día, cargándose. Lo dejé olvidado, y cuando volví, ya habían hablado todo eso. Quedó grabado sin querer. Nos miramos en silencio. Los dos sabíamos lo que eso significaba. Doña María Elena, dijo Diego con voz firme. Esto es prueba. Con esto podemos hacer algo. Por primera vez en semanas, sentí una chispa de esperanza en mi pecho. Tal vez, solo tal vez, no todo estaba perdido. Encontrar una abogada dispuesta a ayudarme fue más difícil de lo que pensé. Diego y yo visitamos 5 despachos diferentes. En todos nos decían lo mismo. Es complicado, ya firmó los documentos, esto va a costar mucho dinero. Cada rechazo era como una aguja clavándose en mi esperanza. Yo no tenía ahorros grandes, apenas lo suficiente para vivir unos meses sin trabajo. ¿Cómo iba a pagar abogados caros? Fue Diego quien encontró a la doctora Valeria Mendoza. Tenía un pequeño despacho en el centro, con paredes llenas de libros y una planta en la ventana que parecía más viva que muchas personas que conocía. Era joven, tal vez 30 y tantos años, con lentes grandes y cabello recogido en una cola. Cuando nos sentamos frente a ella, me miró directo a los ojos de una manera que me hizo sentir vista, no juzgada. Cuénteme todo desde el principio, dijo con voz tranquila, y yo lo hice. Le conté los 45 años trabajando, las muchachas que entrené, cómo construí ese lugar con mis propias manos. Le conté sobre el día que firmé, sobre mi vergüenza de no saber leer, sobre cómo Ramiro me había engañado. Mi voz se quebró varias veces, pero ella nunca me apuró, solo escuchó. Cuando terminé, Diego le mostró el audio. La doctora Valeria lo escuchó 3 veces completo, tomando notas en una libreta. Cuando terminó, se quitó los lentes y los limpió lentamente. Señora María Elena, dijo finalmente, esto que le hicieron es un abuso, es aprovecharse de su situación de vulnerabilidad, y sí, tenemos elementos para pelear. Mi corazón dio un salto. ¿De verdad? De verdad, respondió con una pequeña sonrisa. Este audio es oro. Demuestra que había dolo, que la intención de Ramiro siempre fue engañarla. Además, existe algo que se llama vicio de consentimiento. Usted firmó sin entender realmente qué estaba firmando. Eso puede invalidar el contrato. Yo no entendía todas esas palabras técnicas, pero entendía lo importante. Había una oportunidad. ¿Cuánto cuesta esto?, pregunté con miedo a la respuesta. La doctora Valeria me miró con una expresión extraña. Mi mamá también fue costurera, dijo suavemente. Trabajó toda su vida para darnos educación a mis hermanos y a mí. Ella tampoco sabía leer bien. Esto lo hago por ella. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Pero doctora, yo no puedo aceptar que... Ella levantó la mano. Trabajaremos con honorarios reducidos, y si ganamos, Ramiro pagará las costas legales. ¿Le parece? Así comenzó la batalla. La doctora Valeria presentó la demanda ante el Tribunal Civil. Fue un momento surrealista para mí. Ver mi nombre en papeles legales, leer, que me leyeran, acusaciones formales contra Ramiro. Me sentía pequeña y grande al mismo tiempo. Pequeña frente a todo ese sistema legal que no comprendía, pero grande porque finalmente estaba defendiéndome. Ramiro se enteró rápido. A los pocos días, la doctora Valeria me llamó.
Intentó contactarme, dijo. Me ofreció dinero para que abandone el caso. Sentí que me caía al vacío. ¿Y usted? Por supuesto que no, me interrumpió firmemente. Esto va a juicio, señora María Elena. Prepárese. La noticia del juicio empezó a correr por la ciudad. Nuestra comunidad no es muy grande, y todos conocían el taller de Ramiro. La gente comenzó a hablar. Algunos me apoyaban, pero otros decían que yo estaba siendo malagradecida. Ramiro le dio trabajo durante años, decían. Ahora quiere quedarse con todo. Esos comentarios dolían como puñaladas. Lo peor fue cuando me encontré a Ramiro en la calle. Yo salía del mercado con mis bolsas de compras cuando lo vi caminando hacia mí. Mi primer instinto fue cruzar la calle, pero algo en mí se endureció. Me quedé donde estaba. Cuando llegó a mi altura, se detuvo. María Elena, dijo con una voz que intentaba sonar amable, pero salía falsa. Todavía podemos arreglar esto. No tiene que llegar a los tribunales. ¿Arreglar? Repetí sintiendo la rabia subir. ¿Cómo arreglaste lo de mi firma? ¿Cómo arreglaste robarme 45 años de trabajo? Su rostro se endureció. Yo no te robé nada. Firmaste voluntariamente. Me acerqué a él, mirándolo fijo. Puede que mis ojos no sepan leer, Ramiro, pero mis oídos sí saben escuchar. Y escuché ese audio donde te ríes de mí con tu abogado. Vi el miedo cruzar sus ojos por primera vez. Eso es ilegal. No puedes usar una grabación sin mi consentimiento. Eso lo decidirá el juez, respondí, y seguí caminando, dejándolo plantado en la calle. Mis manos temblaban, mis piernas apenas me sostenían, pero había algo nuevo creciendo dentro de mí. Era fuerza, era dignidad, era la certeza de que, aunque me cayera, me iba a levantar peleando. Esa noche, Diego vino a visitarme con noticias. Doña María Elena, tiene que ver esto. Me mostró su celular. Un periódico local había publicado un artículo. Costurera de 59 años demanda a empresario por fraude. El artículo contaba mi historia, mencionaba el audio, explicaba cómo me habían engañado. Los comentarios en línea eran cientos. La mayoría me apoyaba. Esto es un abuso. Pobre señora. Ramiro es un ladrón. Por primera vez en meses, sonreí de verdad. No estaba sola. Mi historia había tocado a otros. Y con cada persona que leía ese artículo, con cada comentario de apoyo, sentía que mi voz, esa voz que nunca pudo leer ni escribir, finalmente estaba siendo escuchada. El día del juicio llegó como una tormenta anunciada. Me desperté a las 5 de la mañana, aunque la cita era a las 10. No había dormido casi nada. Me puse mi mejor vestido, uno azul marino que yo misma había cosido años atrás. Diego pasó a buscarme temprano. «Se ve bien, doña María Elena», me dijo, pero yo veía en sus ojos que él también estaba nervioso. La doctora Valeria nos esperaba en las escaleras del tribunal. «Respire», me dijo tomando mis manos. «Solo diga la verdad. Eso es todo lo que necesitamos». Asentí, aunque sentía que mi corazón iba a salirse del pecho. Entramos al edificio y todo me pareció gigante e intimidante. Pasillos largos, techos altos, gente con trajes y portafolios caminando apresurada. Yo era solo una costurera vieja en medio de todo eso. La sala del tribunal era más pequeña de lo que imaginaba, pero no menos aterradora. Había un juez sentado en un estrado alto, vestido con túnica negra. A un lado estaba Ramiro con su abogado, un hombre mayor de traje gris que me miró como si yo fuera basura. Del otro lado estábamos nosotros. Me senté junto a la doctora Valeria, con las manos sudorosas entrelazadas sobre mi regazo. El juez, un señor de unos 60 años con cabello canoso, comenzó la audiencia. Habló con palabras complicadas sobre causa número tal, demandante y demandado. Yo apenas entendía, pero cuando dijo mi nombre completo, María Elena Rosas Fernández, sentí que era real. Esto estaba pasando de verdad. El abogado de Ramiro habló primero. Con voz segura y hasta aburrida, explicó que yo había firmado un contrato legalmente válido. La señora Rosas firmó por voluntad propia, dijo mostrando los documentos al juez. Aquí está su firma, clara y visible. No hubo coerción, no hubo amenazas. Ella aceptó los términos. Lo dijo como si fuera tan simple, como si mi vida entera no importara nada. Luego fue el turno de la doctora Valeria. Se puso de pie con calma y se dirigió al juez. «Su señoría», comenzó, «es cierto que mi clienta firmó esos documentos, pero lo hizo sin comprender qué estaba firmando. La señora María Elena nunca aprendió a leer ni escribir. El señor Ramiro lo sabía. Trabajaron juntos durante 45 años.
Él conocía perfectamente su situación de vulnerabilidad, y aún así, la hizo firmar un contrato complejo sin explicarle realmente su contenido. El abogado de Ramiro se levantó de golpe. Objeción, su señoría. Mi cliente no está obligado a enseñar a leer a sus empleados. Si la señora Rosas no entendía, debió pedir ayuda. La doctora Valeria sonrió levemente. Tiene razón en que no estaba obligado a enseñarle a leer, pero sí estaba obligado a actuar de buena fe. Y aquí es donde viene lo interesante. Su señoría sacó una pequeña grabadora. Mi corazón empezó a latir más fuerte. Tenemos una grabación de una conversación entre el señor Ramiro y su abogado, que demuestra que el engaño fue intencional. El juez se inclinó hacia adelante, interesado. Proceda. La doctora Valeria reprodujo el audio. La voz de Ramiro llenó la sala. Fue más fácil de lo que pensé. La vieja ni siquiera sabe leer. Le puse el papel enfrente, le dije que firmara, y lo hizo sonriendo. El silencio que siguió fue absoluto. Miré a Ramiro y lo vi pálido, con las manos apretadas sobre la mesa. Su abogado susurraba urgentemente en su oído. El juez escuchó el audio completo, 2 veces. Su expresión era indescifrable, pero noté que su mandíbula se tensaba. «Señor Ramiro», dijo el juez finalmente, «¿es su voz en esta grabación?» Ramiro se puso de pie lentamente. «Sí, su señoría, pero esa grabación fue hecha sin mi consentimiento. Es ilegal». El juez lo miró fijamente. «Eso lo determinaré yo. Siéntese». Ramiro se dejó caer en su silla. Por primera vez desde que empezó todo esto, lo vi asustado. La doctora Valeria continuó. «Su señoría, esta grabación prueba el dolo. Prueba que el señor Ramiro se aprovechó conscientemente de la situación de mi clienta. Además, me gustaría que la señora María Elena testificara». El juez asintió. «Adelante». Me temblaban las piernas cuando me puse de pie. La doctora Valeria me guió hacia el estrado. Puse mi mano sobre una Biblia y juré decir la verdad. Luego me senté en una silla alta, frente a todos. Nunca me había sentido tan expuesta. «Señora Rosas», comenzó la doctora Valeria con voz suave, «cuéntele al juez cómo fue el día que firmó esos documentos». Respiré hondo y comencé a hablar. Les conté todo. Cómo Ramiro me llamó a su oficina, cómo me dijo que iba a ser socia, cómo puso los papeles frente a mí sin explicar nada. Yo le pregunté qué decía. Dije con voz temblorosa, y él me dijo que confiara en él, que solo era para protegerme. Yo confié. ¿Por qué no iba a confiar después de 45 años trabajando juntos? ¿Usted entendió lo que estaba firmando?, preguntó la doctora Valeria. No, respondí sintiendo las lágrimas amenazar. Yo pensé que estaba firmando para ser socia, para que el negocio que ayudé a construir también fuera mío. Nunca imaginé que estaba firmando para regalárselo todo. Mi voz se quebró en la última palabra. El abogado de Ramiro tuvo su turno de interrogarme. Fue cruel. Me preguntó por qué nunca aprendí a leer, por qué no pedí que alguien más revisara los documentos, por qué no desconfié. Cada pregunta era como una bofetada, pero respondí lo mejor que pude, con la verdad. Yo confiaba en él. Repetí una y otra vez. Eso fue mi error, confiar. Cuando bajé del estrado, estaba agotada, pero la audiencia no había terminado. La doctora Valeria llamó a testigos. Vinieron 3 de las muchachas del taller, incluyendo a Camila. Con voces temblorosas, contaron cómo yo había sido el alma del lugar, cómo les enseñé todo, cómo Ramiro apenas aparecía hasta que el negocio empezó a dar dinero. Sin doña María Elena, ese taller no sería nada, dijo Camila mirando al juez con ojos suplicantes. El juez escuchó todo en silencio. Al final de la audiencia dijo: «Tomaré unos días para deliberar. Les comunicaré mi decisión por escrito». Y golpeó su mazo. Se acabó. Salimos del tribunal en silencio. Yo no sabía si había ganado o perdido. Solo sabía que había peleado. Y eso ya era algo. Esa noche, el periódico local publicó un artículo sobre el juicio. El audio se volvió viral en redes sociales. La gente estaba indignada con Ramiro. Negocios empezaron a cancelar contratos con su empresa. Su reputación se estaba cayendo a pedazos. Y yo, aunque todavía no tenía mi taller de vuelta, sentía que algo estaba cambiando. La verdad estaba saliendo a la luz. 10 días después del juicio, recibí una llamada de la doctora Valeria. Su voz sonaba diferente, emocionada. «Señora María Elena, ganamos. Ganamos todo». Me senté en el sofá porque las piernas no me sostenían. ¿Qué significa eso? Significa que el juez anuló el contrato. Declaró que hubo vicio de consentimiento y dolo por parte de Ramiro.
El taller le pertenece a usted. Es suyo, de verdad esta vez. No recuerdo si lloré, grité o me quedé en silencio. Solo sé que algo dentro de mí que estaba roto empezó a sanar. Diego llegó corriendo a mi casa media hora después con flores y un pastel barato de la panadería. Lo hicimos, doña María Elena. Lo hicimos. Me abrazó tan fuerte que casi no podía respirar, pero no me importó. Por primera vez en meses, me permití sentir alegría. La sentencia del juez fue clara y contundente. No solo anuló el contrato, sino que obligó a Ramiro a pagar daños y perjuicios, las costas legales, y además lo multó por abuso de confianza y aprovechamiento de situación de vulnerabilidad. Cuando la doctora Valeria me leyó la sentencia completa, no podía creer las palabras. La señora María Elena Rosas Fernández es la legítima propietaria del establecimiento y todos sus activos. Pero la victoria legal era solo el comienzo. El escándalo destruyó a Ramiro. Las empresas grandes con las que trabajaba cancelaron sus contratos. Los medios locales y hasta algunos nacionales cubrieron la historia. Costurera analfabeta vence a empresario corrupto. La justicia llega para María Elena después de 45 años de trabajo. Su nombre quedó manchado para siempre. Y aunque parte de mí sentía lástima, la mayor parte sentía que finalmente había justicia. El día que fui a recoger las llaves fue surrealista. La doctora Valeria me acompañó al tribunal donde un funcionario me entregó un sobre con documentos y un llavero. «Estas son las llaves de su propiedad, señora Rosas», dijo con una sonrisa. Yo tomé ese llavero como si fuera de oro. Pesaba más de lo que recordaba. O tal vez era yo quien lo sentía más pesado por todo lo que representaba. Cuando llegué al taller, había un grupo de gente esperando en la puerta. Las muchachas, Diego, mi hermana, vecinos, gente que había seguido mi historia. Todos aplaudieron cuando me vieron llegar. Camila corrió hacia mí y me abrazó llorando. «Lo siento tanto, doña María Elena. Perdóneme por no haber hablado antes, por haber tenido miedo». La abracé fuerte. «No hay nada que perdonar, mija. Tú también tenías que sobrevivir». Metí la llave en la cerradura. Mi mano temblaba tanto que Diego tuvo que ayudarme a girarla. La puerta se abrió con un chirrido. Adentro, todo estaba cubierto de polvo. Las máquinas seguían ahí, silenciosas como tumbas. Las telas estaban arrumadas en las esquinas. El olor a encierro lo llenaba todo. Pero yo no vi el abandono. Vi el potencial. Vi lo que este lugar podía volver a ser. Caminé lentamente entre las máquinas, tocando cada una. Aquí le enseñé a Camila a hacer su primer dobladillo. En esa mesa, cortamos la tela para el vestido de novia de la hija del alcalde. En esa esquina, celebramos mi cumpleaños 55 con pastel y refrescos. Cada centímetro de ese lugar tenía una memoria. Y ahora, finalmente, era mío. No porque alguien me lo había prometido, sino porque un juez lo había declarado. Era mío por derecho, por justicia. «Hay mucho trabajo que hacer», dije volteando hacia el grupo que me miraba desde la puerta. «Hay que limpiar, reparar algunas máquinas, conseguir nuevos pedidos. No va a ser fácil». Diego dio un paso adelante. «Pues cuente conmigo, doña María Elena. Yo la ayudo». «Y yo», dijo Camila. Una por una, todas las muchachas que habían trabajado conmigo antes dijeron que sí. Incluso algunas que nunca habían cosido, se ofrecieron para ayudar a limpiar, a pintar, a lo que fuera necesario. Pasamos los siguientes días transformando el lugar. Limpiamos cada rincón, pulimos las máquinas hasta que brillaron, pintamos las paredes de un blanco fresco. Mi hermana trajo plantas para las ventanas. Diego reparó las máquinas que tenían problemas. Poco a poco, el taller volvió a tener vida. Pero había algo que yo necesitaba cambiar. Una noche, sola en el taller después de que todos se habían ido, miré el viejo letrero en la pared. «Confecciones Ramiro». Esas palabras me producían náuseas. No podía seguir trabajando bajo ese nombre. Necesitaba algo nuevo, algo que representara lo que habíamos vivido y superado. Pensé en todas las mujeres que habían pasado por estas puertas, mujeres que confiaron en mí para aprender, para crecer, para encontrar su camino. Pensé en mi propia ingenuidad, en cómo la confianza que di fue usada en mi contra, pero también pensé en cómo, a pesar de todo, la confianza entre nosotras, las trabajadoras, nos había salvado. Diego confió en mí lo suficiente para mostrarme ese audio. Las muchachas confiaron lo suficiente para testificar. La doctora Valeria confió en nuestra causa. La confianza no era el problema. El problema era en quién la depositabas.
Y ahora yo quería crear un lugar donde esa confianza fuera sagrada, donde se honrara, donde nunca más se usara para hacer daño. Al día siguiente, contraté a un artista local para que pintara un nuevo letrero. Le expliqué lo que quería, y él entendió perfectamente. Una semana después, llegó con su obra terminada. Era hermoso, letras doradas brillantes sobre un fondo azul profundo que decía Atelier da Confianza. Debajo, en letras más pequeñas, donde se tejen sueños y se honran promesas. El día de la reinauguración llegó. Invitamos a todo el vecindario, pusimos música, preparamos comida. La doctora Valeria vino con su mamá, una señora mayor que había sido costurera como yo. Nos abrazamos llorando sin decir palabra, porque ambas sabíamos exactamente lo que la otra había vivido. Vinieron reporteros, curiosos, clientes antiguos que querían volver a hacer pedidos. Cuando destapamos el nuevo letrero, todos aplaudieron. Las letras doradas brillaban bajo el sol de la tarde como una promesa cumplida. Atelier da Confianza, leyó Camila en voz alta, porque ella sí sabía leer. Me encanta, doña María Elena. Di un pequeño discurso, con la voz temblorosa pero firme. Este lugar es más que un taller de costura, dije mirando a todas las caras que me miraban. Es un hogar para mujeres que necesitan una oportunidad. Es un espacio donde la confianza no es una debilidad, sino una fortaleza. Sí, me engañaron. Sí, usaron mi confianza en mi contra. Pero eso no me convirtió en tonta. Me convirtió en humana. Y lo que pasó después me convirtió en luchadora. Aquí, continué señalando el letrero. Todas ustedes pueden confiar. Confiar en que les pagaré justamente. Confiar en que les enseñaré todo lo que sé. Confiar en que nunca las voy a traicionar como me traicionaron a mí. Este lugar es para todas las mujeres que alguna vez firmaron algo sin entender, que dijeron que sí porque no sabían decir que no, que confiaron demasiado y les rompieron el corazón. Aquí vamos a reconstruirnos juntas. Los aplausos fueron ensordecedores. Vi lágrimas en muchos ojos, incluyendo los míos. Diego me abrazó. Lo logró doña María Elena. Lo logró de verdad. Y tenía razón. No solo había recuperado mi taller, había recuperado mi dignidad, mi voz, mi lugar en el mundo. Los meses siguientes fueron de trabajo duro, pero feliz. Los pedidos empezaron a llegar. La historia de mi lucha había tocado corazones y mucha gente quería apoyarnos. Novias venían desde ciudades lejanas para que les hiciéramos sus vestidos. Quiero que mi vestido lo haga una mujer que sabe lo que es pelear por sus sueños, me dijo una chica joven, y yo lloré de emoción. Empezamos a dar clases gratuitas de costura para mujeres en situación vulnerable. Mujeres que habían salido de relaciones abusivas, madres solteras que necesitaban aprender un oficio, jovencitas que habían abandonado la escuela. A todas les dábamos un espacio, una máquina y paciencia infinita para aprender. También empezamos algo nuevo, clases de alfabetización para adultos. Contraté a una maestra jubilada para que viniera 2 veces por semana, y yo fui su primera alumna. A mis 59 años, finalmente empecé a aprender a leer y escribir. Era difícil, frustrante a veces. Mis ojos ya no eran tan buenos, y mi cabeza no aprendía tan rápido como cuando era joven. Pero cada letra que reconocía era una victoria. Cada palabra que lograba leer era una reivindicación. Un día, 6 meses después de la reinauguración, logré leer completo el letrero de mi taller, sin ayuda de nadie. Atelier da Confianza. Leí en voz alta, pausada pero claramente. Diego, que estaba conmigo, gritó de alegría. Lo hizo. Leyó su propio letrero. Y yo me reí, y lloré al mismo tiempo, porque ese momento representaba tanto más que solo leer 3 palabras. Representaba que nunca es tarde para aprender, para crecer, para tomar el control de tu propia historia. Hoy, cuando miro hacia atrás, veo todo el camino que recorrí. Veo a esa niña de 14 años que llegó a un taller oscuro con las manos temblorosas. Veo a la mujer que trabajó durante 45 años sin descanso. Veo a la persona que fue traicionada de la manera más cruel. Y veo a la luchadora que se levantó, que peleó, que ganó. Mi historia podría haber terminado de otra manera. Podría haberme rendido después de que Ramiro me quitó todo. Podría haber aceptado que así es la vida, que los poderosos siempre ganan, que la gente como yo no tiene voz. Pero no lo hice.
y espero que mi historia le demuestre a alguien, en algún lugar, que nunca es tarde para pelear por lo que es tuyo, que la justicia, aunque lenta, puede llegar, que la confianza, aunque te rompan el corazón, sigue siendo algo hermoso cuando se da a las personas correctas. Cada día, cuando abro las puertas del atelier da Confianza, veo esas letras doradas brillar, y me recuerdan que sí, me engañaron. Sí, caí, pero me levanté, y construí algo más fuerte que antes. Construí un lugar donde la confianza no es ingenuidad, es poder, es comunidad, es amor. Y eso, nadie me lo puede quitar jamás. Esta es mi historia. La historia de María Elena Rosas Fernández, costurera, luchadora, dueña de su propio destino. Y si algo aprendí de todo esto, es que tus manos pueden construir cualquier cosa, si tu corazón se niega a rendirse. Incluso cuando no sabes leer los contratos, puedes aprender a leer tu propio valor, y ese es el mejor contrato que puedes firmar. El contrato contigo misma, de nunca dejar que nadie te robe quién eres. Gracias por escuchar mi historia. Y recuerden, siempre lean antes de firmar. Pero si no pueden leer, busquen a alguien de confianza que lo haga por ustedes. La confianza es hermosa. Solo asegúrense de dársela a quien la merece.